Y vamos a estar parafraseando desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y a esta enseñanza le hemos titulado La adoración en el reino de los cielos. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 8, dice que estos seres vivientes estaban día y noche. Dice que no tenían reposo de día ni de noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, entonces los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen de ser y fueron hechas. Pueden tomar sus lugares y vamos ahora sí a poner toda nuestra atención a la palabra de Dios. Muy importante la atención, porque si ustedes se pierden, a lo mejor no van a comprender el mensaje, pero su atención es valiosa para poder recibir. Después de haber visto retratada una visión del cielo a través de símbolos y de haber visto la manera en que Juan pudo descubrirnos o hablarnos del trono de Dios, del consejo judicial de los 24 ancianos, y también de qué forma estos 4 seres vivientes están siempre relacionados con el juicio y la ira de Dios. Y esto durante todo el Apocalipsis lo vamos a notar y lo vamos a ver. Vamos a ir viendo esto conforme vayamos analizando este libro de la Biblia. Dice que en el verso 8, que arriba en el cielo existe un sistema de adoración continua, algo que es continuo, ni de día ni de noche. Y estos seres de los que estamos hablando, según Isaías capítulo 6, versículo 2, habla de los querubines, que tienen una similitud con los serafines, que tienen una similitud con los querubines. Sin embargo, vemos que estaban arriba del trono de Dios, los serafines. Y esta similitud de 2 alas, con las que 2 cubrían sus rostros, y que aún a pesar de mirar en la Biblia que son seres exaltados, con todo y esto vemos que se cubren delante de Dios y de su santidad. Con 2 cubren sus rostros, con 2 sus pies, porque están en un lugar que es un lugar santo, de acuerdo a la Biblia, y con las otras 2 manos volaban. Si ustedes y yo vemos este cuadro de los serafines que están arriba del trono, vemos que 4 de sus 6 alas están relacionadas con la adoración. 4 de sus 6 alas. Porque es tan grande la gloria de Dios que están ocultándose y hasta tienen que cubrirse. Y vemos ahora también en Apocalipsis 4:8 estos seres vivientes que describe Juan, muy similares naturalmente a los serafines, pero a diferencia de los serafines, estos están delante del trono. ¿Dónde dijimos que estaban los serafines? Arriba del trono. Los querubines frente al trono de Dios. Apocalipsis 4:8.
Y en el capítulo 5, versículo 8, habla precisamente de estos 4 seres espirituales, donde dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes. Vamos a ir poco a poco tratando de descifrar esto. Estos 4 seres espirituales, dice la Biblia, que están continuamente proclamando un mensaje, que es Santo, Santo, Santo. Y nos dicen que a través de este mensaje, pudiéramos decir, nos envían un mensaje a nosotros y nos dan a entender que nosotros también, al igual que ellos, estamos sirviendo a un Dios que es santo. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir y constatar que sí, efectivamente, estamos sirviendo a un Dios que es santo? Y este mensaje que nos envían estos seres espirituales nos dan a nosotros pudiéramos decir, la enseñanza, y a la vez nos envían un mensaje de una tarea que tenemos que desarrollar conforme nosotros vayamos creciendo en Cristo. Nos dan un mensaje de adoración. Y vemos también que se postran delante de Dios, y no nos queda ninguna duda de que Cristo aquí es nuestro Dios, y que se están inclinando y están postrándose y están adorando. Pero notemos algo interesante, que cuando habla de estos que se postran delante del trono de Dios, es una representación de la iglesia, los 24 ancianos. Pudiéramos decir que ahí entramos nosotros en la adoración, en el reino de los cielos, el día en que cada uno de nosotros entremos a ese reino y tomemos el lugar que Dios nos va a dar a cada uno. Y aquí, naturalmente, no nos queda ninguna duda que nos inclinamos al único Dios verdadero, a Jesucristo. Él es nuestro Dios. Dice la Biblia que se están inclinando, postrándose y adorando, pero también notamos que tienen arpas en sus manos. Estas arpas eran antiguos instrumentos de cuerda que no solamente acompañaban en los cánticos del pueblo de Dios, según Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, dice la Biblia que los hijos de Emán vean ustedes, eran 14 hijos, varones y 3 mujeres, o sea, tenía una orquesta completa. Este personaje llamado Emán en la Biblia. Todos los hijos de este hombre, dice la Biblia, que acompañaban en los cánticos, en la alabanza, en la adoración, en el pueblo de Dios. Y en el Salmo 33, si ustedes van conmigo al Salmo 33, vamos a darnos cuenta cómo la adoración está siempre ligada a aquellos que están dentro del servicio a nuestro Dios. Comienza diciendo el Salmo capítulo 33, versículo 1 de esta manera. Escuchen: alegraos justos en el Señor. A los rectos, a los que aman a Dios, es hermosa la alabanza. Yo no sé ustedes para ustedes qué tan importante sea la alabanza a Dios, pero yo creo que a los músicos me imagino que les gusta y hasta disfrutan lo que hacen. O sea que el pueblo de Dios tiene la capacidad y pudiéramos decir el ejemplo de estos 4 seres vivientes para que entendamos que la alabanza en el pueblo de Dios es parte de lo que Dios estableció, según como lo vimos, Primera de Crónicas 25:6. El salmista aquí dice: alegraos justos en Jehová, porque a los que aman a Dios, la alabanza es algo hermoso. Dice el versículo 10: celebrad a Jehová, ¿cómo?
con arpa, cantadle con salterio, decacordio, cantadle canción nueva y hacedlo bien. O sea, estamos hablando de una alabanza y de una adoración organizada. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Saben ustedes por qué? Porque la alabanza en medio del pueblo de Dios nos habla de que cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, vamos a ser sorprendidos con que en el cielo hay una continua alabanza y adoración al Dios de los cielos. Es bonito esto. Entonces, no solamente vemos que la alabanza era acompañada con cánticos del pueblo de Dios, sino que también era el ejercicio y pudiéramos decir, se utilizaba en el ejercicio del ministerio profético. En 1 de Samuel capítulo 10 versículo 5 vemos esto. Entonces la alabanza en medio del pueblo de Dios es precisamente lo que muchas veces nos hace que nos levantemos. Yo no sé usted, pero yo creo que cada vez que nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos para adorar, para glorificar y para postrarnos delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Utiliza la música inspirada por Él para quebrantar el corazón del hombre. Yo no sé, pero es un gran descanso poder adorar juntos y acompañados de los músicos. Vean ustedes de esta manera que el ministerio que los músicos están desarrollando, lo están desarrollando con la intención de que cada uno de ustedes se envuelva en el ambiente de la alabanza y la adoración. No lo están haciendo porque son unos grandes personajes o porque quieran ser reconocidos o aplaudidos, sino que entramos en un ambiente de adoración porque nos estamos entrenando para el reino de los cielos. Y si no lo estás haciendo, hazlo desde hoy. Los 24 ancianos ya entendimos que representan a la iglesia redimida y dice que ¿qué están haciendo? Tocando sus arpas. ¿En el cielo? Sí, en el cielo. Están delante del trono de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque lo hacen para alabar a Dios. Así que llévense su guitarra cuando se vayan de este mundo. Y como una indicación profética lo está haciendo y simbólica de que todo lo dicho por los patriarcas, por los profetas, estaba ya a punto de cumplirse. Santo. Cuando dice la Biblia, día y noche están diciendo, santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Es porque a través del Apocalipsis vemos que Dios quiere que cada uno de nosotros abrirnos el cielo para poder asomarnos ahí y poder obtener la revelación de Dios escondida de las mentes y de las capacidades humanas. La tarea entonces que se está desarrollando en medio de la alabanza y la adoración nos abre la mente y el entendimiento, porque tenemos que nosotros crecer, madurar y poder entrar en un ambiente espiritual que pudiéramos decir las mentes humanas no pueden alcanzar. Lo hace Dios para acercarnos a aquello que solo Dios puede revelar a través de su Espíritu Santo, pero esto solamente se logra a través de escuchen ustedes, de la adoración a Dios y la alabanza a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Así que esta capacidad y esta revelación para poder adquirir esta sabiduría y este conocimiento no es solamente para enriquecer nuestro intelecto, sino que la revelación de Dios es para que estas cosas nos guíen,
para que estas cosas nos motiven para ser cada día más santos y entender la santidad de Dios. Tenemos que entender la santidad de Dios. Cualquiera pudiera decir, pero algo tan simple, algo tan sencillo. No, Señor, la alabanza y la adoración no es algo simple, no es algo liviano, no es algo que pudiéramos decir es simplemente esto, sino que cuando ellos están diciendo santo, 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 todo lo que nosotros comenzamos a adquirir de parte de Dios comienza con la adoración a Dios. Y vemos que el tamaño del coro va creciendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Los himnos de alabanza y de adoración comienzan con un cuarteto llamado los 4 seres vivientes, versículo 9, donde nos dice, escuchen ustedes, en el versículo 9, y cuando aquellos animales daban gloria, alabanza y honor al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, en el verso 10 se unen los 24 ancianos. Versículo 10. Después del cuarteto, entonces dice que los 24 ancianos también se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas, escuchen ustedes, delante del trono de Dios, como diciendo, ni estas coronas nos merecemos porque tú lo hiciste todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ni eso nos merecemos. Es lo que están diciendo los 24 ancianos uniéndose al cuarteto de los 4 seres vivientes. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 notamos que tienen instrumentos musicales. Se les dan arpas. Por eso hay instrumentos de música aquí. Porque desde el inicio de la creación, la música Dios la asoció con la adoración. Y el director de la alabanza era nada más y nada menos, decíamos el domingo pasado, ¿quién era? Lucifer o Luzbel. Él dirigía a millones y millones en el reino angelical de los cielos. Millones de ángeles, a querubines, serafines. Sin embargo, vemos aquí en el libro de Apocalipsis que está Dios mostrándonos que en el cielo hay instrumentos de alabanza. ¡Aleluya! En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, vemos entonces que comienza los 4 seres vivientes y luego después los 4 ancianos. Y en el versículo 11 dice la Biblia, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 animales y de los ancianos. ¿Quiénes se unieron aquí en la adoración? Los ángeles. Versículo 5:11. Ya entonces vemos que está de alguna manera creciendo y creciendo el coro de adoración y de alabanza a Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 animales y de los 24 ancianos, y la multitud era ya de millones o miriades de miriades que ni siquiera se podían contar. ¿Y qué están haciendo realmente en el reino de los cielos? Están en alabanza y en adoración, porque dice el versículo 12 que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, fortaleza, gloria, honra y alabanza. Dígame si no hay realmente motivos. Dígame si realmente no existen motivos para que exista una adoración tan impresionante en el reino de los cielos. Hay muchos motivos. Gloria a Dios. Pero nos estamos entrenando mientras estamos aquí. Así es. Vemos entonces la unión de los ángeles a este ambiente de alabanza, de adoración. Y en el versículo 13 y 14 del capítulo 5 donde estamos leyendo, vemos que oí toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y que están en el mar, y todas las cosas que en ellas están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria, el poder y la alabanza para siempre jamás. Vemos entonces que aquí se le unen todos los seres creados del universo. Aleluya. Bienaventurados, hermanos. Y en el versículo 14 dice, y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron para siempre al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces toda la alabanza de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los ángeles, de todo lo criado, es una alabanza donde estamos nosotros reconociendo, aplaudiendo, honrando que nuestro Dios es justo para juzgar la tierra. Amén, amén, amén. Escúcheme bien, esto es muy importante. Y aquí en la tierra, ¿qué es lo que está pasando? Dudando de Dios. Hay cristianos que del cristianismo se van al ateísmo, hágame el favor. Y los he visto con mis propios ojazos. Mientras que vemos que el ambiente del reino de los cielos es real, es un ambiente de adoración, de alabanza, pero sin embargo vemos que mientras esto sucede es porque Dios comienza, oigan de ustedes, a hacer un justo juicio, porque Dios va a juzgar la tierra. Pero aún en medio de esta duda que a veces, porque muchos ya dicen, pues ya no sé si creer o no creer, mejor me voy al mundo, o no hay yo qué hacer, si ir al mundo o no ir al mundo, si servir a Dios, si no servir a Dios. Y vemos que aún en medio de todas estas cosas, Dios va a ser finalmente glorificado. Aleluya. Pero no solamente aquí, sino que finalmente todo culminará allá en el reino de los cielos. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, los serafines y toda criatura, ya somos infinitamente, cuando estemos allí en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, seremos infinitamente mucho más sabios. Vamos entonces a entender que conocemos ya en ese momento mucho más a Dios. Porque ya tuvimos cada uno nuestra oportunidad, y los que estamos ahí no nos rebelamos contra Dios, antes confiamos en Él, creímos en Él, nos mantuvimos firmes y tomamos nuestra decisión de estar eternamente con Jesucristo. Aleluya. Como yo creo que cada uno de ustedes ya han tomado su decisión. Si están aquí es porque han decidido ya desde ahora servir a Jesucristo y creerle a Él y mantenerse en Él y fortalecerse en Él y no apartarse de Él. Porque el reino de los cielos es la cúspide a donde Dios quiere llevarnos, y allí vamos a entender profundamente, con una lucidez más impresionante, lo que estamos haciendo delante de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No solamente esto, sino que la Biblia dice también que estamos descansando de nuestras obras. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ya mero se llega el día, ya pronto se llega el día en que se va a cumplir esta promesa. Aleluya. Gracias.
Porque toda esta alabanza y adoración, ¿saben ustedes por qué es? Porque los juicios de Dios están por caer. Porque la santidad de Dios aborrece el pecado. Esa es la razón. Isaías dijo algo muy importante: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. ¿Escucharon lo que dijo Isaías? Ay de mí, o sea, ¿cómo es posible una exaltación tan grande? ¿Cómo es posible que tú me quieras elevar a algo tan impresionante, tan incomprensible, tan inmerecible y tan falto de capacidad para entender y comprender esto que Dios quiere hacer con nosotros? Aleluya. Ay de mí significa, ¿cómo es posible que siendo un hombre como yo, tan impuro, tan inmundo, me hayas elevado a poder estar delante de ti en adoración? ¿Tiene sentido realmente lo que Isaías está diciendo? Porque dijo, aunque yo puedo entender que soy un hombre bajo, un hombre que tartamudo, inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que jamás podremos caminar, ni servir, ni adorar a Dios, ni adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que no comprendamos que al Dios al que servimos es un Dios santo. Amén. Así es, amén. Mientras no comprendas eso, no va a fluir alabanza y adoración de tus labios, de tu boca, de tu corazón, de lo más profundo de tu ser. Hasta que no entiendas que al Dios al que servimos es un Dios santo. El mensaje es de los querubines: santo, santo, santo. Los serafines: santo, santo, santo. Simplemente tenemos que reconocer la santidad de Dios para poder adorarlo. Aleluya. Aleluya. Pero a lo mejor comienza a surgir en sus mentes: ¿pero qué es la ira de Dios? ¿Por qué dice la Biblia que mientras esto está sucediendo en el reino de los cielos, mientras esto está pasando en el reino de los cielos, vemos que Dios comienza a hacer juicio sobre la tierra? ¿Qué es la ira de Dios en la Biblia? Muchos confunden la palabra venganza en la Biblia, porque la palabra venganza está asociada con el enojo humano, que es diferente. Pero es arbitrario al enojo de Dios. Es algo totalmente distinto. Pero la ira de Dios es una ira que surge, escuchen ustedes, por causa del rechazo hacia el pecado. Aleluya. Y es una ira que tiene principios. Por eso nos manda a cada uno de nosotros que entendamos esto cuando nos dice: no os venguéis los unos contra los otros. Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos. Antes dadle, dice, escuchen esto, dadle lugar a la ira de Dios, pero también subrayen: yo daré el pago. Vamos a ver la diferencia que existe. Cuando dice que Él es el que va a pagar, nos está diciendo: ustedes no tienen por qué vengarse. Dejen que yo le dé el pago a cada quien conforme sea su obra. O sea, yo pagaré, yo ¿cómo se dice? Retribuir es la palabra. Porque si yo me quiero vengar de esa persona, como tengo una capacidad imperfecta, no entiendo bien la justicia de Dios, ya sea que si lo hago yo, a lo mejor se me pasa la mano.
Por eso Dios nos dice, ten cuidado con la venganza, no te vengues cuando alguien te hace mal. Déjame a mí, yo voy a darle el pago. Cuando vemos ya la palabra pago, entonces está hablando de una retribución que Dios le va a dar a esa persona justa, sin pasarse, sin ser de más, sin ser de menos, sino que la justicia de Dios es perfecta y justa. Amén. Amén. Si lo hacemos nosotros, nos podemos pasar de la línea o también no le voy a dar lo que se merece. Existen esos dos extremos. Dios conoce lo perfecto. Y Dios dice, déjame a mí intervenir y yo le voy a dar el pago exacto. Con esto vamos a tratar de entender cómo podemos entender la ira de Dios. Dios juzgó y les dio el pago exacto el día que Él envió el diluvio sobre la tierra. Aleluya. El día que Él mandó el diluvio. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios les dio el pago a cada uno de ellos. O sea, a través de este juicio, Dios les dio el pago exacto que merecía. ¿Por qué decíamos esto? Porque es el rechazo de Dios hacia el pecado. Cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, les dio el pago exacto. Porque es la retribución que surge a causa del pecado. También Judas 6 dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, también dice la Biblia que les dio el pago exacto. Vean ustedes que los juicios de Dios comienzan desde el cielo hasta a los seres que ha criado a cada uno de nosotros como humanos. ¿Por qué entendemos ahora esto? Que Dios da el pago exacto, no da más, no da menos, para que no diga alguno, pues al cabo que yo mejor me alejo de Dios, no me importa, al cabo yo ni creo que Dios me vaya a juzgar. ¿Quién sabe? Dios sabe dar el pago exacto a cada uno. Y es un Dios que dice la Biblia que, escuchen esto, ¿qué dice la Biblia? Que la paga ¿qué? Del pecado que es la muerte. Entonces quiere decir que sí realmente Dios le va a dar el pago a cada uno. Y entonces dice 2 Corintios 5:10, recibirá cada uno individualmente. Escúchenme esto, individualmente recibirá cada uno lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ya sea para ser galardonado en el reino de los cielos o para ser condenado en el infierno. Aleluya. Vamos a tener el pago perfecto. Todo lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Vean ustedes qué diferente punto de vista para poder entender la ira de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, esto es algo que el ser humano no conoce. Hasta que se entrega a Cristo, entonces lo entiende y comienza a comprender lo que es el amor de Dios. Pero el amor es de Dios. Amén. Escuchen bien, es el amor que no es de nosotros. Aleluya. Es de Dios, es un amor que no pide nada a cambio, porque Dios es amor, porque esa es su naturaleza. Y esa es la razón por la que Dios va a juzgar al mundo. Mientras que vemos que Dios rechaza todo aquello que contamina su santidad. Así es, amén. Lo voy a repetir, Dios rechaza todo aquello que contamina su santidad, todo aquello que corrompe, todo aquello que destruye al hombre. Si decimos nosotros que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, eso significa que no puedes estar viviendo en pecado. Porque el pecado corrompe la santidad de Dios, el pecado destruye la comunión con Dios,
El pecado nos aparta de Dios, y cuando decimos que somos templos del Espíritu Santo y vivimos en pecado, Dios se aparta de tu vida. Así es, amén. Por eso Dios está anunciando estos juicios que caerán tarde o temprano sobre este mundo, y se le llama el día de la ira del Señor. En Isaías capítulo 2, versículo 10, vemos aquí esta manifestación de la ira de Dios. Vamos al libro de Isaías capítulo 2, versículo 10. Métete en la piedra, escóndete en la roca, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Ya vamos entendiendo aquí que Dios hace un juicio justo. ¿Qué es lo que será abatido según Isaías? La altivez y la soberbia de los hombres va a ser humillada, y Jehová será ensalzado en aquel día. Mientras que Dios hace juicio, ahí vemos entonces la exaltación de Dios, a la que va a entrar todos aquellos que honraron, sirvieron, amaron, glorificaron, exaltaron a Dios en alabanza, en adoración, en obedecer la Biblia, en escuchar la palabra de Dios. Y entonces, mientras esto suceda, los juicios de Dios están siendo llevados a cabo aquí en esta tierra. Dice el versículo 12: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre ¿quién? Sobre todo ¿qué? Soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Vemos entonces que el juicio de Dios está concentrado no en que Dios quiera destruir, no en que Dios quiera hacerle daño al hombre, sino todo es de acuerdo a la actitud del hombre. Porque Dios es un Dios que es un juez justo. Y dice la Biblia que Él dará el pago a cada uno según fuera su obra. Dios, según vemos, tratará con la soberbia de la humanidad. Y estar en soberbia es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Vivir en soberbia es no tomar en cuenta sus mandamientos. Vivir en soberbia es vivir en sus propios principios, en su propia ética, en su propia dirección. Delante de Dios esto es soberbia, y Dios tratará con esa actitud. Cualquiera que tenga esa actitud hacia Dios, Dios va a tratar con ella. Por eso dice el versículo 17 y 19 al 19 donde estamos, que toda la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Dice, quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas, en las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. El juicio de Dios, vemos, es un escenario que vamos a ver aquí en la tierra. Y el capítulo 4 del libro de Apocalipsis es la antesala de los juicios de Dios. Y vendrá para ejecutar juicio contra los pecadores. A eso viene Dios, a ejecutar juicio contra los pecadores. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia que es justo para con Dios, escuchen esto es justo para con Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. ¿Ya lo leyeron?
Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Dice el versículo 5 que esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes y yo estamos padeciendo, mientras estemos lejos de ese reino. Así como el juicio de Dios es justo, escuchen esto, para perfeccionar a los creyentes, a los cristianos, a los que aman a Dios, su otra función también es retribuir o pagar a los impíos. Todo, oigan esto, todo esto debes entender que tiene que ser ejercitado y ejecutado por Dios, por el Señor y no por el hombre. En todo lo que está relacionado y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, solo por Él, en su infinita sabiduría, lo puede juzgar. Dice en el versículo 7 y versículo 8, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Escuchen, en llama de fuego, escuchen nuevamente, para dar el pago, para pagarles a los que no conocieron a Dios y también a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya notamos? Entonces el juicio o la ira de Dios es una retribución. No es que Dios esté deseando ese daño, sino que simplemente nuestra dirección la tomamos nosotros. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos que Dios nos pague y nos dé, así como dice el versículo 6, que así como Dios va a perfeccionar y darles el pago a los creyentes, también al incrédulo le va a dar su pago. Una cosa es pago y otra cosa es venganza. Cuando alguien es juzgado, se le aplica una justicia justa, habiendo probado su culpabilidad. Eso no es venganza. ¿Ya notaron la diferencia? Cuando la Biblia habla de esto, no es venganza, sino que es una retribución, es un pago. Pago es darle a la persona lo que merece. El juicio de Dios es el pago de lo que merecen los seres humanos. Dice Pablo, este pago es para los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. Y dice en el versículo 9, los cuales, aquí vemos, aquí vemos que está el pago, serán castigados de eterna perdición. ¿Ya lo miraron? Esto lo podemos notar claramente en la Biblia. La Biblia dice que serán excluidos de la presencia del Señor. Pero la buena noticia para el mundo es que alguien vino a librarnos de esa ira y de esos juicios. Aquí están las buenas nuevas. Dice a los que creyeron en Él. Romanos 3:25, ahí lo vemos, a los que creyeron en Él, que Él vino a propiciar o a pagar el precio que se requería para salir de esa condenación en la que nos encontramos. Habiendo hecho la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación es la palabra hilasterión y significa llevar en sí la ira o el castigo o la condenación. Qué impresionante es esto. Hasta dan ganas de llorar. Cuando la Biblia dice que Él vino y se ofreció por nosotros en propiciación por nuestros pecados, ¿qué sucedió? Se llevó la ira, el castigo y la condenación en sí mismo. Si Cristo fue lo que hizo. Gloria a su nombre.
Ya no hay, dice la Biblia, condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay juicio en contra de ellos, porque ya fueron declarados inocentes. Aleluya. Ya fuimos declarados inocentes. Tuvo que haber venido Jesús, porque tú no puedes pagar por tus pecados. Pero Él pagó el precio que se requería y quitó la condenación, quitó la ira de Dios sobre nosotros, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ira, ese castigo, esa condenación cayó sobre Jesucristo. Él fue el que hizo la propiciación. Significa que Cristo en mi lugar llevó mi castigo, llevó la ira que tú y yo merecíamos, y por esa sangre preciosa, por ese glorioso y santo sacrificio llevado en una sola vez, nos hizo perfectos para siempre. Y Cristo hizo el trabajo glorioso y maravilloso que nadie pudo hacer, solamente Jesús. La ira que merecíamos, el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A Él sea la gloria y la honra. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la adoración. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la adoración, y todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar su santo nombre. Pónganse de pie en esta noche. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. La alabanza en el cielo.